Hola, mi nombre es Juan Manuel Cardona Erazo, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Industrial de Santander, sede Barbosa, con código estudiantil 219-5551. Hoy veremos la explicación de cómo realizar dos breves ejercicios, el primero sobre acoplamiento magnético y el segundo sobre transformadores. Entonces vamos allá. Bueno, comencemos. Como mencionamos previamente, nuestro primer ejercicio es sobre acoplamiento magnético. ¿Qué nos pide nuestro ejercicio? Hallar voltaje X en el siguiente circuito, ¿sí? ¿Dónde está el voltaje X? Aquí, como podemos observarse claramente, aquí se encuentra nuestro voltaje X de nuestro circuito conformado por dos bobinas, condensador, fuente de corriente, fuente de voltaje, dos resistencias. Aquí tenemos un puente, ¿sí?, que conecta estas dos mallas. Bueno, comenzaremos a resolver nuestro circuito por el método de mallas, haciendo uso de nuestros conocimientos adquiridos previamente en la asignatura de circuitos 1, ¿sí? Entonces, recordemos que hallamos en el método de mallas, hallamos corriente, ¿cierto? Entonces tenemos malla 1, malla 2 y malla 3. Empezamos. La malla 1, ¿sí? ¿Qué corriente tenemos en la malla 1? Aquí se ve claramente, ¿sí? El ejercicio ya nos da nuestra corriente en dicha malla, que es 5 a un ángulo de 0 grados amperes. Bueno, entonces para resolver nuestra malla 2 hacemos lo siguiente: nos paramos aquí, ¿sí?, nuestra corriente I2, y comenzamos a resolver la malla. Entonces malla 2 igual a menos J. ¿Por qué menos J? ¿Sí? Porque pasamos por el condensador, que tiene un valor de menos J ohmios. Seguimos, más 3, que es esta resistencia de 3 ohmios, ¿sí?, más J5, el valor de nuestra bobina. Todo esto factor de la corriente 2. Ahora, ¿qué hacemos? Restamos menos J factor de I1. ¿Por qué? Porque es la resistencia, por decirlo así, que está compartiendo la malla 2 con la malla 1. Listo. Menos J y 3. ¿Por qué menos J y 3? Porque es el J, ¿sí?, el puente que dijimos anteriormente, que está compartiendo la malla 2 con la malla 3. Entonces, menos J y 3, factor de la corriente de acá, igual a 0, ¿sí?, porque no tenemos ninguna corriente en esta malla. ¿Listo? Aquí simplificamos un poco, ¿sí? Entonces, ¿sí?, el 3 lo dejamos quieto porque no tiene con quién operar. Y tenemos J5 menos J, o sea, 4J positivo. Y lo colocamos aquí. Todo esto factor de corriente 2, como dijimos anteriormente. Menos J y 3, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, ¿sí?, una parte que debemos analizar. Tenemos menos J y 1. Menos J, ¿sí? ¿Qué pasa con estos signos? Menos por menos da más, entonces queda positivo J factor de I1. Pero I1 ya lo tenemos. ¿Qué es I1? 5 a un ángulo de 0 grados amperes. Entonces quedaría J multiplicando a 5, ¿sí? Y entonces de este lado nos quedaría positivo. Pero cuando hacemos la simplificación lo pasamos negativo al otro lado. Entonces aquí nos quedaría 5J positivo y lo pasamos al otro lado, menos 5J, ¿sí? Listo. Ahora vamos a resolver nuestra malla 3. Entonces nos paramos en la corriente 3 y, como íbamos diciendo anteriormente, decimos que J5 por nuestra bobina más 4, ¿sí?, el valor de nuestra resistencia. Todo esto factor de I3, porque son los elementos que están en nuestra malla 3. Más 15 a un ángulo de 15 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el valor de nuestra fuente de voltaje. ¿Por qué más? Porque como vemos, nuestra corriente, ¿sí?, la cual está en sentido antihorario, entra por el positivo de nuestra fuente de voltaje. Por eso la sumamos. Menos J y 2. ¿Por qué? Porque es el puente que está compartiendo con nuestra corriente I2, con nuestra malla I2. Entonces, menos J factor de I2 igual a 0, ¿sí?
Listo. Entonces ahora vamos a simplificar un poco más nuestra ecuación. Bueno, para simplificar un poco más la ecuación, ¿sí? Este menos J2 lo pasamos al principio, más, organizamos aquí, ¿sí? Organizamos, nos queda J5 más 4 factor de I3 igual. Entonces, esta fuente de voltaje que tenemos este lado positiva, la pasamos al otro lado, negativa, ¿sí? Que sería lo mismo, ¿sí? 15, un ángulo de 15 grados, es lo mismo que tener 14,4 más 3,8J, ¿sí? Y pues en números complejos. Bueno, a continuación vamos a realizar nuestra matriz, ¿sí? Para hallar el valor de cada una de nuestras corrientes. Ya tenemos la corriente 1, ¿sí? Que es 5 amperes. Entonces ahora vamos a obtener nuestra corriente 2 y nuestra corriente 3. ¿Cuál es la principal corriente que necesitamos hallar? Nuestra corriente 3. ¿Por qué? Porque con esta corriente hallaremos el valor de nuestra Vx. Bueno, por otro lado tenemos nuestro puente. ¿Qué podemos decir de nuestro puente? ¿Sí? Podemos decir que el signo de nuestro puente se ha afectado por el sentido de las corrientes de nuestras mallas. ¿Por qué? Por teoría de puntos sabemos, ¿sí?, que si esta corriente entra por punto y aquí en nuestra segunda bobina sale por punto, sería negativo el valor, ¿sí? Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, la teoría nos dice básicamente que si en las dos bobinas entra por punto la corriente, es positivo. Si en una bobina entra por punto y en la otra entra por no punto, ¿sí? O sea, si entra por no punto, significa que va a salir por punto, es negativa. Entonces, para que sea positiva, las dos corrientes en las dos bobinas deben entrar por punto o por no punto, ¿sí? Pero las dos a la vez. Listo. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a organizar nuestra matriz. Aquí tenemos corriente I2, corriente I3 y aquí el valor que está después del igual. Entonces, corriente I2, como podemos ver aquí, ¿sí?, tenemos 3 más J4, ¿sí? En corriente I3, en nuestra primera ecuación, tenemos menos JI3 y todo esto igual a menos 5J, ¿sí? Como vemos acá, el valor que está después de la igualdad. Para nuestra segunda ecuación tenemos factor de la corriente I2, ¿sí? Tenemos menos J, como podemos ver aquí, y con la corriente I3 tenemos J5 más 4, que es 4 más J5, más 5J, perdón, y pues no hay ningún problema porque el orden de los factores no va a alterar nuestro resultado. Bueno, hemos colocado nuestra matriz, ¿sí?, en una calculadora de matrices online con números complejos y obtuvimos, los siguientes resultados. Nuestra corriente I2 es igual a menos 1,2 menos 0,4J. Nuestra corriente 3 es igual a menos 1,04 más 1,9J, ¿sí? Ahora muy bien, vamos a hallar el valor de nuestro voltaje X, como nos lo pide el ejercicio, ¿sí? Entonces, con ley de Ohm tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Nuestro voltaje X sería igual a la corriente I3, porque es la corriente que está en la malla donde está nuestro voltaje, multiplicado por la resistencia, ¿sí?, en donde se encuentra el voltaje. Entonces sería corriente I3 por la resistencia de 4 ohm, ¿sí? Esto sería igual a corriente I3 menos 1,04 más 1,9J multiplicado por la resistencia de 4. Entonces finalmente tenemos que el valor de nuestro voltaje X es 4,16 más 7,6J. Listo. Ahora seguimos con nuestro ejercicio de transformadores. ¿Qué nos pide nuestro ejercicio? Hallar los voltajes 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Cuáles son esos voltajes? Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Hallar las corrientes 1, 2 y 3. Corriente 1, corriente 2, corriente 3. ¿Sí? Y hallar la potencia de la fuente de voltaje, ¿sí?, la potencia de nuestra fuente de voltaje, la potencia en la resistencia de 2,5 ohm, ¿sí?, y la potencia en nuestra resistencia de 300 ohm.
Bueno, ¿cómo empezamos nuestro ejercicio? Lo primero es analizar cómo vamos a colocar el sentido de nuestras corrientes, ¿sí? Y a polarizar nuestros elementos, ¿sí? Nuestras bobinas. ¿Qué nos da el ejercicio? El ejercicio nos da dónde van ubicados los puntos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Para facilitar las ecuaciones, para facilitar el ejercicio y para que nos dé positivo, que nos dé un valor correcto. Entonces, tenemos ubicados los puntos, ¿sí? Vamos a colocar preferiblemente el positivo, ¿sí? El positivo en donde está el punto. Entonces, aquí está el punto positivo, al otro negativo, aquí está positivo, positivo, positivo en cada punto, ¿sí? Listo. Lo segundo, si en esta malla, ¿sí? La corriente entra por el punto, en la siguiente malla la corriente debe salir por el punto o entrar por no punto, ¿sí? Que viene siendo pues lo mismo. Entonces aquí vemos, esta corriente va a favor del manecillas del reloj, entra por punto. Acá la corriente también va a favor de las manecillas del reloj, va en contra, perdón. Sí, aquí ya la cambiamos para que salga por punto. O sea, aquí entra por punto, aquí sale por punto. Listo. Aquí, en esta bobina, la corriente está entrando por no punto. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra siguiente malla? Pues colocamos la corriente, ¿sí? Con su sentido de tal forma que aquí salga por el no punto. Si aquí entra por no punto, aquí debe salir por no punto, ¿sí? Como dijimos, todo esto para que nos dé un valor correcto y facilitar el trabajo. Listo. Hay una fórmula muy importante que vamos a utilizar, ¿sí? Para reducir, ¿sí? El ejercicio. ¿Qué vamos a buscar? Reducir lo más que se pueda hasta obtener un solo valor de resistencia, ¿sí? Entonces tenemos esta fórmula: Z de entrada igual a NP sobre NS al cuadrado por ZS. ¿Qué es ZS? Z de salida, ¿sí? ¿Cuál sería NP y cuál sería NS? NP sería este 1, ¿sí? Y NS sería el 2, ¿sí? ¿Qué significa esta escala? ¿Sí? De 1 a 2. Significa que el valor del voltaje en esta malla, ¿sí? Bueno, este voltaje 1, cuando pase aquí a esta otra malla y sea el voltaje 2, se va a multiplicar por 2, va a aumentar el doble, ¿sí? Lo mismo acá. Aquí, en vez de aumentar en 2, ¿sí? Vemos que es de 3 a 1, va a disminuir en 3. Listo, ya sabemos que es NP y NS, N primario y N secundario, ¿sí? Que son los valores de estos números. Así que nuestra fórmula va N primario sobre N secundario y al cuadrado, multiplicando a ZS. Pero ¿qué va a hacer ZS? ZS va a ser el valor de la resistencia que se encuentre a este lado en nuestro ejercicio. A continuación explicaremos, ¿sí? Más detalladamente, porque empezamos desde aquí, de derecha a izquierda. Entonces nuestro ZS o Z de salida va a ser el valor de la resistencia que esté a nuestro lado derecho. Bueno, entonces con esta fórmula vamos a encontrar nuestro Z de entrada. Aquí tenemos otras fórmulas, que es N primario sobre N secundario igual a voltaje primario sobre voltaje secundario, ¿sí? Y esto también va a ser igual a corriente secundaria sobre corriente primaria. Esto ya será la fórmula que utilizaremos para hallar el valor de nuestros voltajes y nuestras corrientes a lo largo de nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces continuemos. Listo. Para empezar, ¿qué hacemos? Vamos a hallar nuestro primero Z de entrada. Entonces, como dijimos, de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Cuál sería nuestro N primario? ¿Sí? Sería el 3 y nuestro N secundario sería el 1. Aquí lo tenemos en nuestra fórmula. 3 sobre 1, esto al cuadrado multiplicando al Z de salida. ¿Cuál es nuestro Z de salida? 300 ohm. ¿Cuánto vale este Z de entrada? 180 ohm. Listo. Tenemos nuestro Z de entrada. ¿Qué haremos a continuación? Vamos a dibujar nuevamente nuestro ejercicio, pero ¿con qué condición? ¿Sí?
esta malla la quitamos, ¿sí? Y el valor del voltaje que está aquí a la derecha lo reemplazaremos por nuestro Z de entrada, por este 180 ohm, como vemos a continuación. Tenemos esta malla tal y como estaba, ¿sí? Y esta malla la dibujamos otra vez, con la diferencia de que ya no tendremos una bobina, ¿sí? Con la variable, pues, voltaje 3, sino que tendremos el valor, ¿sí? Ya tendremos una resistencia y con el valor de la Z de entrada que obtuvimos previamente. Y aquí ya esta malla se elimina, ¿sí? Hacemos lo mismo, ¿sí? Hacemos lo mismo nuevamente, otra vez, hallamos nuestro Z de entrada. ¿Cuál sería nuestra N primaria? 1, como dijimos, la que está a la izquierda es la N primaria. La N secundaria, 2, queda 1 medio al cuadrado por la Z de salida. ¿Y cuál es nuestra Z de salida? 180 ohm, ¿sí? Y obtenemos un valor de 45 ohm. Bueno, dibujamos nuevamente, ¿sí? Nuestro circuito. Entonces ya eliminamos esta malla. Tenemos aquí este dibujo, ¿sí? Pero observamos que, como anteriormente, vamos a quitar esta bobina, el voltaje 1 lo quitamos y colocamos la Z de entrada que hallamos anteriormente, 45 ohm, ¿sí? Y nos queda de esta forma. ¿Qué pasa? Como dijimos al principio, estamos buscando la manera, ¿sí?, de reducir el ejercicio hasta que nos quede una sola resistencia. ¿Qué tenemos aquí? Una resistencia y otra resistencia, las dos están en serie, ¿sí? O sea que las reduciremos sumándolas, ¿sí? Como se ve en este dibujo. Entonces, dibujamos otra vez fuente de voltaje, corriente y 1, sumamos las dos resistencias, 45 más 2,5, 47,5 ohm. Y hemos reducido nuestro ejercicio lo máximo posible. Listo, muy bien. Hemos, ¿sí?, reducido nuestro ejercicio desde aquí hasta llegar a este punto con una sola resistencia. Ahora vamos a empezar a hallar los valores que nos pide nuestro ejercicio, los voltajes y corrientes, ¿sí? Bueno, vamos a hallar nuestro voltaje 1. Tenemos estos datos, ¿cierto? Tenemos fuente de voltaje y una resistencia. ¿Qué podemos hallar, sí, con estos dos valores? Como nos dice la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, o sea que podemos hallar la corriente de esta malla, ¿sí? Entonces, tenemos que la corriente I1 es igual al voltaje, o sea 120 volts, sobre la resistencia 47,5 ohm, que es la resistencia que tenemos en esa malla. Nos da igual a 2,52 amperes. Listo. Ahora que tenemos la resistencia, la corriente y el voltaje, podemos hallar el voltaje justo aquí, ¿sí? Justo en esta bobina. Y lo haremos de la siguiente manera. Sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Entonces nuestro voltaje 1 va a ser igual a la corriente que acabamos de hallar por la resistencia, ¿sí?, que está en esta bobina. Pero ¿cuál es la resistencia que está en esa bobina? Es esta de 45 ohm, ¿sí? Como recordamos, aquí en este punto estaba esta V1, pero cuando hallamos la Z de entrada la reemplazamos por 45 ohm. Entonces este 45 es el que utilizaremos para hallar este voltaje. Teniendo esta corriente, ¿sí?, la vamos a multiplicar por esta resistencia para obtener el voltaje en este punto, ¿sí?, que sería esta resistencia. Entonces tenemos corriente 1, que es 2,52 amperes por 45 ohm,
qué es la resistencia en ese punto donde está ubicado el voltaje 1. Tenemos que esto es igual a 113,4 volts, o sea, voltaje 1 igual a 113,4 volts. Listo. Ahora procedemos a hallar, ¿sí?, el voltaje 2. Y es aquí donde utilizaremos nuestras fórmulas, ¿sí? Utilizaremos ley de Ampere cuando vamos a hallar los valores en nuestra malla. Pero cuando pasamos de una malla a otra, ¿sí?, cuando hacemos este salto, empezaremos ahí a usar nuestras ecuaciones, nuestras fórmulas. Listo. Entonces, ¿qué dijimos anteriormente? N primaria sobre N secundaria va a ser igual a voltaje primario sobre voltaje secundario. Listo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es N primario? 1, ¿cierto? Listo, aquí lo tenemos. ¿Cuál es N secundario? 2. Reemplazamos. ¿Cuál es voltaje primario? El que tenemos a este lado. ¿Cuánto nos dio el voltaje a este lado? O sea, el voltaje 1, ese será nuestro voltaje primario. Aquí lo tenemos, 113,4 volts. Entonces lo reemplazamos sobre voltaje secundario. ¿Cuál es nuestro voltaje secundario? V2, pero V2 no lo tenemos. Entonces despejamos, ¿sí?, en la V secundaria, el voltaje secundario, que es igual a nuestro voltaje 2, ¿sí? Listo, lo despejamos y nos queda de la siguiente manera, 113,4 por 2. Este 2 lo pasamos a multiplicar, este 1 a dividir y la V secundaria pasa a este lado, pues queda así. Y obtenemos que es 226,8 volts. O sea que nuestro voltaje 2 va a ser igual a 226,8 volts. Listo. Tenemos nuestro voltaje 2. ¿Qué sigue? Vamos a hallar nuestra corriente 2. ¿Sí? Como dijimos, estamos pasando de una malla a otra. Entonces, vamos a utilizar nuestra fórmula. ¿Sí? Aquí está. Para hallar nuestra corriente I2. Entonces, ¿qué tenemos? Voltaje primario sobre voltaje secundario igual a corriente secundaria sobre corriente primaria. Listo. Tenemos voltaje primario, ¿sí?, el que está al lado izquierdo. O sea, nuestro voltaje 1. Este es nuestro voltaje primario y este es nuestro voltaje secundario. Voltaje primario, 113,4 volts. Listo. Sobre voltaje secundario, o sea, el voltaje 2. ¿Cuánto nos dio el voltaje 2? 226,8 volts. Listo. Igual a corriente secundaria. ¿Cuál es la corriente secundaria? La corriente 2, la que está al lado derecho, pero no la tenemos, ¿sí? Entonces dejamos I, o sea, corriente secundaria, sobre, como dice aquí, corriente primaria. ¿Cuál es la corriente primaria? La que está a la izquierda, o sea, la corriente 1, que la hallamos al principio. Aquí está, 2,52 amperes, ¿sí? Entonces, reemplazamos en la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la corriente secundaria, ¿sí?, que es nuestra corriente I2, y es lo que deseamos obtener. Listo. Despejamos nuestra corriente secundaria, va a ser igual, ¿sí?, a eso que tenemos acá, voltaje primario sobre voltaje secundario, todo eso multiplicado por 2,52, que es nuestro voltaje primario, nuestra corriente primaria, ¿sí?, o sea, la corriente I1 que está al lado izquierdo en nuestro ejercicio. ¿Cuánto nos da esto? 1,26 amperes. O sea que nuestra corriente 2 es igual a 1,26 amperes. Listo. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a hallar nuestro voltaje 3. ¿Sí? Ya no estamos pasando de una malla a otra. Estamos dentro de esta misma malla. O sea que utilizaremos nuevamente la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La corriente en esta malla es la corriente I2, ¿sí? O sea, esta corriente, y para obtener el voltaje lo multiplicamos por una resistencia. ¿Por qué resistencia? ¿Sí? Recordemos que
este V3 lo reemplazamos por esta resistencia que fue nuestra primera Z de entrada, ¿sí? Entonces esta resistencia es la que utilizaremos para hallar el voltaje en esta bobina. Como podemos ver, si quitamos esta parte, y comparamos estos dos gráficos, ¿sí? Este valor lo colocamos aquí reemplazando a esta bobina. Entonces aquí hemos especificado también V3, o sea que esta corriente es la que utilizaremos para multiplicar esta resistencia, es la que utilizaremos para multiplicar esta corriente y obtener este valor del voltaje 3. Listo. Entonces continuamos. Corriente 2 por 180, ¿sí? Que es el valor que está reemplazando nuestro V3. Tenemos, ¿cuánto es corriente 2? La acabamos de hallar, 1,26 amperes por 180 ohm, sí, que es la resistencia que utilizaremos para hallar el valor de nuestro voltaje V3. Esto nos da igual a 291,6 volts, o sea que nuestro voltaje 3 es igual a 291,6 volts. Listo. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Vamos a hallar el voltaje 4. ¿Qué sigue? Después de voltaje 3, vamos a hallar nuestro voltaje 4. ¿Qué hacemos? Estamos pasando de una malla a otra. O sea que vamos a utilizar nuestras fórmulas, ¿sí? Listo. ¿Qué dicen nuestras fórmulas? NP sobre NS igual a VP sobre VS. ¿Cuál es NP? Aquí lo tenemos. 3, ¿sí? 3 sobre NS, y NS ¿cuál es? 1, el valor que está a la derecha sobre 1, igual a voltaje primario. ¿Cuál es nuestro voltaje primario? Sería el voltaje V3, ¿sí? ¿Qué es el voltaje que acabamos de hallar? O sea, el voltaje que está a la izquierda. Listo, 291,6 volts. Sobre VS, ¿quién va a ser VS? Nuestro voltaje 4, ¿sí? Que está a la derecha y es el que queremos hallar. Despejamos, hacemos el despeje de VS y nos da que VS es igual a 97,2 volts. O sea que V4, que es este mismo VS, es igual a 97,2 volts. Listo. ¿Qué nos falta por hallar? Tenemos ya el voltaje 4, ahora hallamos la corriente 3 y utilizaremos nuevamente nuestra fórmula. ¿Qué nos dice nuestra fórmula? N primaria, ¿sí? Sobre N secundaria, o también voltaje primario, como aquí, voltaje primario sobre voltaje secundario, que es lo que tenemos aquí, voltaje primario, ¿sí? Sería la V3, que es 291,6 volts, sobre voltaje secundario, que es nuestra V4, que lo acabamos de hallar aquí, que es 97,2 volts, igual, ¿sí? A la corriente secundaria, o sea, I3, la que está al lado derecho, aquí la tenemos, sobre la corriente primaria. ¿Y cuál es la corriente primaria? La I2, ¿sí? Esta I2. ¿Y cuánto nos dio nuestra I2? Aquí la tenemos, 1,26 amperes. ¿Qué nos queda? Despejar, ¿sí? Despejar nuestra corriente I3. Y nos da que la corriente I3 tiene un valor de 3,78 amperes. Listo, ¿qué nos queda por hacer? Hallar las potencias que nos pide nuestro ejercicio. Entonces, primero, potencia de la fuente de voltaje, ¿sí? O sea, la potencia en esta fuente. ¿Qué sabemos por potencia? Por potencia tenemos que es voltaje por corriente, o bien puede ser resistencia al cuadrado por corriente. Listo. Entonces, potencia en la fuente de voltaje, voltaje por corriente, 120 volts por la corriente en esa malla. ¿Cuál corriente está en esa malla? Corriente I1. ¿Cuánto nos dio el resultado de la corriente 1? 2,52 amperes. Reemplazamos simplemente 120 volts por 2,52 amperes igual a 302,4 watts. Entonces la potencia en la fuente
es igual a 302,4 watts. Listo. Nos piden potencia de la resistencia 2,5. Entonces, como nos dice nuestra fórmula, potencia también es igual a resistencia al cuadrado por corriente. Entonces nos dice que nuestra resistencia de 2,5 la colocamos al cuadrado por corriente. ¿Sí? ¿En dónde está nuestra resistencia de 2,5? En esta malla. ¿Qué corriente pasa por esta malla? I1. Entonces sería resistencia de 2,5 al cuadrado por la corriente I1. ¿Cuánto nos dio la corriente I1? Como vimos aquí anteriormente, 2,52 amperes. Resolviendo esto en la calculadora nos da que la potencia en la resistencia de 2,5 ohm es 15,75 watts. Ahora, potencia en la resistencia de 300 ohm. Entonces, como dijimos anteriormente, valor de la resistencia al cuadrado por la corriente. ¿En dónde tenemos nuestra resistencia de 300 ohm? En la malla I3. ¿Qué corriente está pasando por ahí? La corriente I3. Entonces, nuestra fórmula dice resistencia al cuadrado, ¿sí? 300 ohm al cuadrado por la corriente, o sea, la corriente I3 que está pasando por esta resistencia. Entonces, ¿cuánto nos dio nuestra corriente I3? Aquí vemos 3,78 amperes. Hacemos aquí el reemplazo, 300 ohm al cuadrado por 3,78 amperes. Entonces tenemos que nuestra potencia en la resistencia de 300 ohm es 340.200 watts. Muchas gracias.